Buenos días, en esta ocasión les voy a presentar el tema de quemaduras y nutrición y les voy a hablar sobre sus alteraciones fisiopatológicas y su abordaje nutricional. Y voy a iniciar definiendo lo que es una quemadura. Y esta es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones, como se muestra en esta imagen. Pero menciona 4 tipos de quemaduras y proporciona un ejemplo y el agente que los produce. Los tipos de quemaduras se dividen en térmicas, eléctricas, químicas y radiactivas. Y las térmicas se dan por calor y un ejemplo sería por gases inflables. Y de electricidad se provocan por la electricidad y un ejemplo sería la atmosférica industrial. Y química por productos químicos y ácidos bases y gases. Y radiactivas por radiaciones y un ejemplo sería las radiaciones ultravioleta, como se muestra en este esquema. Pero ¿cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según los porcentajes de superficie corporal quemada? Eh, Según la superficie corporal quemada, mayor del 15% es se le llama quemado crítico y en menor del 15% se llama quemado leve. Pero, ¿cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Y las quemaduras se dividen de primero, segundo y tercer grado. Y de primer grado, la parte de piel comprometida es la epidermis. En segundo grado, la epidermis más la dermis superficial es la parte de piel comprometida. Hay otra de segundo grado que en donde la piel comprometida es la epidermis más la dermis, y de tercer grado, que es la subdérmica, todo el espesor de la piel y zonas más profundas, como se muestra en este esquema. Ahora les voy a hablar de qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación en niños. La regla de los 9 de Guayase es un método que se utiliza para estimar la extensión cutánea quemada en su paciente y consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. Y en niños van variando las proporciones del porcentaje de superficie corporal total quemada de sus diferentes zonas anatómicas por su crecimiento, siendo la cabeza mucho mayor y los requerimientos mucho más pequeños, y se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 años es del 18% menos la edad, y la de los miembros inferiores es de un 27% más la edad. Aquí en este cuadrito se determina la superficie corporal quemada del área de cabeza y de todas las partes del cuerpo en diferentes edades hasta adultos y en total pues dan un 100%. Ahora les voy a hablar de las alteraciones fisiopatológicas de las quemaduras y cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica. Por lo general, hay un desarrollo de malnutrición aguda, hay sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente hasta la muerte, como se muestra en este esquema. Pero, ¿cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético es de 943 más menos 654 calorías por día y una deficiencia proteica de 49 más menos 41 gramos por día.
¿En qué consiste el porcentaje que se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Se incrementa hasta por encima de los valores normales con relevantes alteraciones de la función mitocondrial y como se muestra en este esquema. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En personas sanas, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está adaptado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el enfermo quemado crítico, esta vinculación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial adaptada con fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados por el calor. Pero ¿cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En estas hay un déficit en el índice del estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido adiposo y muscular, que se vincula con la resistencia de la insulina. Este estrés del retículo endoplasmático es sensado por distintas clases de enzimas, tales como inositol recurring enzime 1, protein kinase RNA-like, kinase y la activating transcription factor 6. Estas proteínas son las responsables de los fenómenos de la transcripción, traslación genética, desplegado, translocación y de secreción proteica. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? En esta, la membrana capilar deja de comprometerse como una membrana permeable, facilitando el traslado masivo de proteínas desde el compartimento plasmático al intersticial de la zona quemada. El traslado de proteínas se acompaña de una reducción de proteínas plasmáticas, como se muestra en este esquema. Pero, ¿cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados se estima que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida de 20 al 25% de la masa magra corporal, como se muestra en este esquema. Pero menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. Las alteraciones son: hay una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, hay incremento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma, hay una lipólisis aumentada y existe incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. Además, hay aumento de los niveles de glicerol. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. El selenio, el cobre, el boro, el bromo, el hierro y el yodo, que se producen en un día, con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. Y también hay deficiencia de vitamina A, C y D y E. En pacientes la vitamina D también está disminuida, pero es importante en pacientes críticos. Ahora les voy a hablar del abordaje nutricional. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía más correcta es la vía enteral. Esta vía es la elección en el enfermo quemado crítico, ya que esta estrategia nutricional sostiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico, y está vinculada a una reducción de infecciones. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Se debe iniciar precozmente, ya que
Se vincula con una reducción de la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos y de la infección de heridas. Hay evidencia de que la nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y es capaz de modular la respuesta hipermetabólica y reduce de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón e incrementa la producción de inmunoglobulinas. Pero ¿cuáles son los beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente? Los beneficios son reducir la estancia en la unidad de cuidados intensivos, mantener un óptimo estado de nutrición en enfermos y modular la respuesta hipermetabólica, reduciendo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un incremento de la producción de inmunoglobulinas y la reducción de infecciones en heridas y en aumento en la producción de inmunoglobulinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Las contraindicaciones es cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionante ni es accesible o se necesite mantener en reposo. Esto puede ser por obstrucción intestinal total, perforación intestinal, hilo severo del intestino delgado, vómitos inconcebibles, hemorragia digestiva aguda, fístulas entéricas del débito alto e incapacidad para absorber los nutrientes o diarrea grave. Y esto se hace en tales casos, se indicará una nutrición parenteral en un paciente para obtener un estado nutricional correcto. Pero ¿cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético en pacientes en adultos con lesión térmica y cuáles para niños? En adultos, la ecuación más correcta, más adecuada es la de Toronto para calcular la energía del paciente, el cálculo energético. Y en niños, como aquí se muestra, y en niños la de Schofield, como se muestra en esta diapositiva. Pero ¿cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos, proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo y por día? De carbohidratos, el porcentaje debe de ser menor de 60 y los gramos de 5 a 7 por kilogramo y por día. Y el lípidos menor del 30% el porcentaje y de 1 a 1.5 gramos por kilogramo y por día. De proteínas debe de ser menor del 20 al 25% y de gramos de 1 a 2 gramos por kilogramo y mayor de 2.2 gramos por kilogramo y por día si no mejora el balance proteico óptimo, como se muestra en esta imagen. Pero ¿cuáles deben de ser los aportes de micronutrientes? Principalmente hay deficiencia de cobre, selenio, zinc, boro, cromo, hierro, vitamina E, vitamina A, vitamina C y vitamina D. Aquí se muestran las cantidades y principalmente es importante que se aporte en la dieta estos micronutrientes. Muchas gracias por su atención.